Bueno, continuamos. La primera parte de estos principios ha finalizado un poco abrupta, pero bueno, ustedes han podido leer el material y asimismo yo les voy a dejar en esta unidad un trabajo de la doctora Olga Castrillejo de Arias sobre principios de derecho del trabajo, el cual les va a resultar de suma utilidad y van a poder ampliar la información que les vamos a brindar en esta clase. Bueno, habíamos dicho entonces que el principio protectorio era el principio fundamental y de que él se derivaban diversas reglas de aplicación. Y habíamos dicho también que nosotros íbamos a denominar a estas reglas principios para una mejor comprensión del tema. Como derivado del principio protectorio tenemos la necesidad de garantizar la realización de ese principio protectorio, para lo cual el sistema normativo ha creado el denominado principio de irrenunciabilidad. Este principio de irrenunciabilidad implica precisamente la imposibilidad del trabajador de renunciar a ciertos derechos que surgen a su favor de las normas legales. Y el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que serán nulas y sin valor todas aquellas convenciones de las partes que supriman o reduzcan los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de la celebración, al tiempo de su ejecución o al ejercicio proveniente de su extinción. Entonces, este principio nos permite a nosotros garantizar el principio protectorio. De nada sirve dictar o elaborar todo un sistema normativo en protección del trabajador, en intentar la equiparación de las partes del contrato de trabajo, si por otro lado vamos a darle la vía de escape a través de la posibilidad del trabajador de renunciar, ya que podría haberse compelido por el empleador a renunciar a los derechos que han sido reconocidos en la norma si fueran libremente disponibles. Entonces, principio protectorio, norma de orden público, principio de irrenunciabilidad complementan la protección del trabajador en cuanto a la vigencia del sistema normativo que elimina la desigualdad negocial entre las partes. Este principio de irrenunciabilidad tiene proyección en numerosas normas de la Ley de Contrato de Trabajo y tiene una fundamental importancia a la hora de la celebración de los acuerdos transaccionales o conciliatorios que son tan frecuentes en materia de derecho del trabajo, en tanto esos acuerdos van a ser válidos siempre que no se haya producido una renuncia de derechos por parte del trabajador en cuanto a estos derechos reconocidos legalmente. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle este artículo 15 en cuanto vemos las excepciones a este principio de irrenunciabilidad. Lo importante es que ustedes tengan en claro que sin este principio de irrenunciabilidad de nada serviría todo el sistema protectorio de orden público que ha elaborado el legislador para la protección del trabajador. Bien, entonces, este principio de irrenunciabilidad de los derechos que han sido reconocidos, de estos mínimos inderogables que han sido reconocidos en la legislación laboral, existen ciertas excepciones. Y ahora vemos que el trabajador tiene facultad de renunciar al empleo. Pero este reconocimiento, esta excepción de renuncia al empleo, implica el reconocimiento del derecho de la libertad de contratación del trabajador. No estamos hablando de renuncia de derechos otorgados por el orden público
al trabajador o a la persona humana en condición de trabajo, es decir, cuando celebró el contrato de trabajo, sino que esta renuncia es el ejercicio de la libertad de contratar que tiene el trabajador. ¿Bien? Y el principio de irrenunciabilidad lo que pretende en esta figura es evitar la utilización fraudulenta. Por eso la renuncia al empleo es un acto formal. La ley establece formalidades ad solemnitatem para la validez de la renuncia, precisamente en protección del derecho del trabajador y en ejercicio o en vigencia de este principio de irrenunciabilidad. La única forma que tiene el trabajador de renunciar y que esa renuncia sea válida es a través del telegrama colacionado, por escrito, a través del telegrama colacionado. Y es un requisito, que es exigido para la validez de la renuncia. También se considera una excepción al principio de renunciabilidad la prescripción, que esta implica la pérdida de la acción para exigir el derecho por el transcurso del plazo establecido por la ley, que es de 2 años, ¿no? Obviamente que la prescripción se establece a favor del sistema jurídico, intentando dar una seguridad jurídica a las relaciones entre las partes, pero esta prescripción interpretada a la luz del principio de irrenunciabilidad siempre debe ser interpretada de manera restrictiva y siempre debe propenderse a la conservación del derecho. ¿Bien? Después tenemos la caducidad también como excepción a este principio, que equivale a la pérdida de un derecho. El artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que no hay otros modos de caducidad que los que resulten de la misma Ley de Contrato de Trabajo. Así, ha previsto un plazo de caducidad para el reclamo de el derecho a gozar de las vacaciones si el mismo no se realiza en el tiempo que establece la ley. Lo mismo sucede con el caso de los francos compensatorios que deben ser reclamados por el trabajador en la semana siguiente al día trabajado bajo apercibimiento de caducidad. Otro ejemplo es el de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios, que como recién les adelantaba está previsto en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero acá no volvemos que si bien es una excepción al principio de renunciabilidad, no se está renunciando a los derechos adquiridos en función de este orden público laboral o en función de la normativa laboral, sino que lo que se está renunciando y lo que permite celebrar estos acuerdos conciliatorios son precisamente la existencia de derechos litigiosos o dudosos. Nunca podría renunciarse a derechos otorgados por la ley que no se encuentran en litigio, sobre los cuales no cabe duda alguna. Solo podrá conciliarse aquellos derechos litigiosos o dudosos. Por ejemplo, en el caso de un despido sin causa, donde corresponde al trabajador cobrar la indemnización correspondiente al mes de sueldo por año de trabajo, fracción superior a 3 meses, no podemos discutir si se le va a pagar o no la indemnización del artículo 245 por antigüedad en función de los años efectivamente trabajados. Sí podríamos negociar el pago en cuotas si el empleador no ha pagado esta indemnización, pero nunca podríamos discutir que le corresponden por los 4 años de antigüedad 4 sueldos o 4 mejor remuneración mensual normal y habitual devengada. Si el trabajador estuviera otro ejemplo sería que si el trabajador está registrado
con una antigüedad de 5 años y él sostiene que existe una antigüedad real de 8 años, bueno, en este acuerdo conciliatorio podríamos discutir sobre estos 3 años, ¿no? Los que van de los 5 a los 8 años. Pero nunca podríamos discutir o transar sobre estos 5 años que se encuentran registrados y reconocidos por las partes. Lo que está en litigio o lo que es dudoso son esos otros 3 años que el trabajador denuncia haber trabajado de manera no registrada. Y es solo sobre esos 3 años que nosotros podríamos transar, que podríamos conciliar. Porque esos son los únicos derechos litigiosos o dudosos que habrían en ese caso. Bueno, esto lo van a poder estudiar con mayor detenimiento en el material que les dejo de lectura y también en el libro de la cátedra, el Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dirigido por el doctor Carlos Libellara. Otra regla o principio es el principio de continuidad. Como antes les advertí, el contrato de trabajo se celebra por tiempo indeterminado. Este es un principio receptado en el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo y que tiene algunas excepciones de contratos a plazos, pero el principio general es el de continuidad. Se celebra el contrato de trabajo con la intención de que el mismo dure en el tiempo hasta tanto el trabajador reúna con los requisitos necesarios para adquirir la jubilación ordinaria. ¿Y qué nos va a decir este principio de continuidad? Que en caso de duda en una situación determinada, la misma siempre debe resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato de trabajo. Esto está expresamente receptado en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto nos va a permitir a nosotros, en el ejercicio de la profesión, siempre que se nos presente la duda de si efectivamente un contrato de trabajo continúa o no continúa porque el empleador manifestó tal o cual decisión o porque existe un comportamiento determinado por las partes, siempre debemos estar que en principio el contrato continúa. La primera decisión o la primera claridad que nosotros tenemos que tener es que el contrato de trabajo continúa. Bien, entonces en ese momento deberán formularse los emplazamientos necesarios para aclarar esta situación, si efectivamente el contrato de trabajo continúa o no continúa. Pero el primer momento que existe la duda debe ser resuelto por la continuidad o subsistencia del contrato de trabajo. Y este principio va a ser aplicado en todas las instituciones del derecho del trabajo. El trabajador que salió de vacaciones, gozó de sus vacaciones y no regresó en tiempo oportuno, no podemos entender que se extinguió el contrato de trabajo porque no retomó sus tareas al segundo día de haber vencido o inmediatamente vencieron las vacaciones. Lo que tenemos que entender que algo sucedió, pero que el contrato continúa, por lo cual en ese caso es necesario emplazar al trabajador a que retome tareas bajo apercibimiento de considerar que ha hecho abandono de trabajo, por ejemplo. Pero nunca podemos pensar que porque no retomó tareas vencido el plazo de vacaciones se extinguió el contrato. Bien, este es el principio de continuidad. Este principio tiene proyección en numerosas leyes de la Ley de Contrato de Trabajo, como habíamos estado observando. El artículo 13, si existen cláusulas que son contrarias al orden público, se va a producir una sustitución de cláusulas, pero no vamos a considerar que el contrato de trabajo no existe. Lo mismo en el caso de trabajo de objeto prohibido, donde si bien el contrato no va a ser válido, las remuneraciones e indemnizaciones devengadas van a ser percibidas por el trabajador.